Tengan todos, estamos muy contentos de presentar esta revista de la Plataforma de Integración Cubana y este libro de Juan Antonio Alvarado Ramos, La Huella Africana en Cuba. Tenemos de visita de Cuba unos amigos excelentes que queremos mucho allí, y quiero presentarles a Vivian Pérez, que es la que nos ha acogido esta tarde-noche de domingo para tener este evento con los amigos. Así que bienvenidos todos, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos de nuevo, y este es uno de los muchos actos culturales que se celebran en este lugar, muy regularmente. Por ejemplo, en cuanto al libro, en La Huella de Cuba, voy a tratar de darles mi criterio muy sucintamente para no aburrir a nadie. Bueno, es casi un lugar común decir que la huella africana, sin la huella africana, no se podría escribir la historia de la civilización moderna. Sería imposible, en sentido general. Pero en el caso de los países de América, sencillamente, y muy en especial algunos más que otros, sencillamente no se puede escribir la historia de la cultura y la historia socioeconómica de muchos de esos países sin pasar antes por la huella africana en Cuba. Es paradójico porque es una de las más grandes tragedias que ha sufrido la humanidad, quizás la mayor, y de hecho es la más extensa. Y sin embargo esa tragedia, esa gran tragedia, produjo lo que yo personalmente considero, y creo que no soy yo únicamente, una de las más importantes afluencias culturales en la historia de América, no solamente de Cuba. Eso es algo que también seguramente ustedes conocen, de modo que no hay que detenerse en ese asunto. En el caso de Cuba concretamente, este libro pequeño por su tamaño físico, pero muy grande y extraordinariamente importante, es una novedad para la historia de Cuba. No existe, es decir, también saben que existen antecedentes de estudios sobre la huella africana en Cuba de don Fernando Ortiz y muchos otros, Lidia Cabrera, en fin. Pero no existe un trabajo como este. Alvarado estuvo siguiendo in situ la huella de África, partiendo de los mismos lugares de donde vino, de donde procedieron los esclavos que vinieron a Cuba. Y este trabajo sería, si Cuba en este momento fuera un país normal, tendría que ser material de estudio para las escuelas cubanas. Yo lo considero así. No existe en Cuba, insisto en este detalle, no existe otro libro como este. Es pequeñito. La persona que hizo el prólogo, que es un académico argentino, hacía una comparación bastante graciosa con respecto a la ley de Borges, que, como ustedes saben, es punto mínimo a través del cual se puede percibir todo el universo. Bueno, quizás llevándolo un poco más vulgar el asunto, es como este libro podría ser como el GPS de la cultura cubana. No es posible guiarse dentro de la cultura cubana, y muchísimo menos posible es llegar a su fondo, a sus raíces, sin pasar por la huella cubana. Absolutamente, y de ahí se deriva
la importancia de este libro. Por supuesto que no es el primer libro que se escribe sobre lo que dejó la esclavitud, lo malo y lo bueno que dejó la esclavitud en Cuba, lo malo para los africanos y lo bueno para Cuba. Pero es, sí, el primer libro, y ojalá que no sea el último. De hecho no será el último, porque ya Alvarado tiene otro libro que posiblemente sea editado el próximo año. Y este libro, hablaba ahorita de que sería bueno, sería magnífico que fuera un material de estudio en la escuela cubana, y la falta que hace con tantos cubanos que han pasado por África últimamente y para tantas cosas buenas y malas. Sin embargo, no hay estudiosos en Cuba que hayan pasado por África y hayan obtenido un trabajo como este. Y decía, estoy hablando como el loco, me trataba de decir que es una guía fundamental para estudiar la cultura cubana, la rica cultura cubana, que no sería nada sin la huella africana. No creo que haga falta hablar mucho más. Sencillamente pasó la palabra a mi querido amigo Manuel, porque también ellos, Manuel y ella, van a hablar sobre otra obra que en gran medida también es del doctor Alvarado, que es la revista Identidades, y para el cual Alvarado también ha sangrado por ella. Yo pienso que nosotros, aunque él no está aquí, yo creo que debiera sentir un aplauso nuestro. ¿Quién es Alvarado? Sí, ella no lo conoce. No sé quién es. Es lamentable. Bueno, la revista luego después lo puede... La revista. Sí, entonces, bueno, Manuel. Bueno, gracias, Hugo. Buenas noches a los amigos acá, bueno, los que conozco y a los que acabo de conocer. Mi nombre es Manuel Cuesta Morúa, soy amigo de Juan Antonio Alvarado. He trabajado con él durante mucho tiempo, justamente tratando de darle una especie de presencia textual, gráfica y permanente al tema de la cultura africana en Cuba. Claro que decir la cultura africana en Cuba también puede tender a darle una dimensión muy formativa a una nación que ya tiene una cultura hecha como cultura nacional. De modo que más bien a mí me interesa, aunque yo sé que es discutible, mencionar, cuando se habla de la huella africana en Cuba, mencionarlo como lo introdujo Fernando Ortiz, ¿no? Es una recuperación de eso que me parece clave, que es la cultura afro-cubana. Y a pesar de que polémico y controversial el uso de este concepto de cultura afro-cubana, pienso fundamentalmente en que la vindicación del término responde a un hecho que es crucial y que está en los orígenes de esta revista. La cultura afro-cubana se vindica a partir de lo que muchos saben es la subordinación o la subalternidad de la cultura de origen africano, que no ha encontrado su lugar y su dimensión más allá de bailar, cantar, saltar, ¿no? Y quizás en alguno que otro punto de nuestra muy rica historia, pues también la exquisitez del violín, como ustedes conocen. Y por eso la vindicación de la cultura desde el concepto de los afrocubanos intenta llamar la atención sobre ciertos componentes que han sido olvidados. Y justo en esa dirección, Juan Antonio Alvarado tuvo hace mucho tiempo ya la sabrosa idea de impulsar una revista
que pusiera en primer plano el debate. Algunos amigos ya me han enseñado que quizás lo más importante es utilizar otros conceptos, pero en todo caso, dada la pugnacidad de la nación cubana, pues pusiera en primer lugar el debate entre nuestras propias raíces, qué ha pasado y cuáles han sido los resultados de nuestras propias raíces. Y en ese sentido surgió por allá, por el año 2005, la revista Islas. La revista Islas, una revista bilingüe, intentaba poner justo el acento sobre los componentes, sobre la influencia, el impacto, la necesidad de hablar de la cultura afrocubana. Y ahí empezaron a escribir mucha gente del mundo muy rico y muy diverso de la nación cubana, desde académicos oficiales hasta autores que de alguna manera se colocan o se posicionan a sí mismos dentro del campo de la disidencia, dentro del campo de la oposición o dentro del campo meramente crítico. Y cumplió su objetivo en la revista Isla hasta que un buen día, en una muy larga conversación, muchos nos dimos cuenta de que al llamar la atención sobre la cultura y sobre el origen africano o sobre la base africana de nuestra cultura, desde la cultura exclusivamente afrocubana, pues podía dimensionar una visión dentro de un país que se trata de reconstruir y rehacer, una visión de islas, de contradicción y no de completamiento. Y en esa dimensión, pues, empezó a primar un concepto mucho más interesante, que es que lo más importante para vindicar a aquellos que fueron olvidados, que no, de alguna manera, no han tenido el reconocimiento fundamental que debían a la cultura cubana, como es la gente afrodescendiente, la gente proveniente de las raíces africanas, lo más interesante era hablar de posracialidad. Y hablar de posracialidad era también una manera de hablar desde la diversidad, porque en todo caso todo está atravesado por la cultura, desde el tema de las mujeres, desde el tema del arte, desde el tema de la política, desde el tema cívico, desde la literatura, también, obviamente, desde la marginalidad, todo está atravesado por la cultura. Y si somos parte de eso, pues lo importante era pues, proponer una visión que dijera: los afrocubanos, los afrodescendientes hablan de sí mismos, pero también hablan de lo otro, hablan de los otros, hablan de lo que es importante también para la reconstitución y refundación, aunque puede parecer muy gruesa la palabra, necesaria de la sociedad y de la nación cubana. Y así entonces pasamos a identidades, todas las identidades de los marginales, no importa el color de la piel, las identidades de las mujeres, no importa su posición, las identidades de los jóvenes, las identidades de todos los que de alguna manera forman parte de la nación y quieren contribuir a su reconstrucción. La revista de Identidades pues surge de esa manera y ha sido presentada en muchos lugares, y justamente para hablar de su presentación en muchos lugares de la isla, yo le paso la palabra a la joven Marta Elena Tamayo, no averiguo su edad, Marta Elena Tamayo, que es una de las activistas que se ha destacado en Cuba por llevar la revista a todos los lugares posibles. Bien, buenas noches. Como bien le decía Manuel, mi nombre es Marta Elena Tamayo y vamos a hablar un poquito sobre qué es Identidades y cómo Identidades se ha venido presentando en Cuba. Identidades es una publicación de la Plataforma de Integración Cubana, organización sin fines de lucro no partidista destinada a abogar por los derechos de los afrodescendientes de otros grupos marginados en Cuba, promover su empoderamiento ciudadano y apoyar su activo rol en la reforma política por medio de prácticas de la democracia deliberativa. La misma está abierta a todas las personas interesadas en el mundo que puedan aportar sus experiencias y abordar un tema tan esencial para Cuba y el resto de los países que han sido receptores de la diáspora africana o donde residen las minorías discriminadas por los centros de poder. La revista se hace de esa manera y se ha estado difundiendo en diferentes provincias como Santiago de Cuba, Holguín, Pinar del Río, Camagüey,
Villa Clara, Guantánamo. Y entonces varios activistas han estado haciendo este trabajo desde el 2014, 2015, 2016, en la cual estamos ahora en auge con la revista. Y entre las organizaciones que siempre nos han acompañado en la presentación de la misma y en la difusión en la isla, no podemos dejar de mencionar hoy aquí el Comité Ciudadano por la Integración Racial, en la figura de Juan Antonio Madrazo, Afromás, en la figura de uno de los amigos que me acompañan acá, Nelson Álvarez, que también es uno de los facilitadores de la revista en la isla. No podría dejar de mencionar hoy aquí a Jordi García, de Guantánamo, Rudicel Batista, de la provincia Granma, los cuales han venido trabajando junto con nosotros, y otros más también, pero bueno, estos que han estado, y estas organizaciones que nos han estado apoyando. Y entre las otra organización también que nos ha ayudado mucho es la Red de Bibliotecarios Comunitarios de la isla. Sin ella tampoco hubiésemos podido difundir la revista. ¿Por qué? Porque, como bien decía la Red de Bibliotecarios, ustedes saben, como red, ellos van repartiendo toda la revista en la isla, no solamente en las actividades que hacen como activistas de derechos humanos, sino también en las comunidades. Y la misma tiene muy buena aceptación. Otro de los logros que ha tenido Identidades ha sido que cuando la hemos presentado en grupos diversos, siempre al menos una persona del grupo pues sirve de colaborador para el otro volumen de la revista. Aquí van a encontrar artículos de académicos de Argentina, van a encontrar artículos de colombianos también, van a encontrar artículos de brasileños, artículos de peruanos que también colaboran con la plataforma de integración cubana. Lo que el grosso de los artículos, ¿no?, de todo, es principalmente la identidad del cubano y el tema de afrodescendientes y el tema de derechos humanos, el cual es una asignatura pendiente aún en la isla. Y es que esta revista también está abriendo caminos en Cuba. Esta revista está, como ella bien explicaba, está circulando dentro de la población. En Cuba, yo no sé si todos ustedes son cubanos. De todas formas, es bueno recordarlo. En Cuba los marginados no salen en la foto. No tienen derecho a discutir sus problemas, no tienen derecho a plantear sus inquietudes, incluso a debatir sus diferencias. Pues esta revista está propiciando eso.